información. Entonces, en las clases anteriores, recapitulando, aprendimos lo que es una falacia. Aprendimos lo básico del método socrático, que básicamente es aprender a preguntar para profundizar en un tema. Porque acuérdense que en el método socrático no contradecimos, simplemente en el método socrático escuchamos el argumento, tomamos un punto y lo tratamos de profundizar para ver si entendimos correctamente o si la otra persona puede aclararnos si tiene un entendimiento también más profundo acerca del tema. Les di una lectura con dos puntos opuestos de vista, una del senador Bernie Sanders, donde se habla de la salud pública, y la otra del Instituto Cato, que está en contra de cualquier opción pública. Entonces, de ahí ustedes tenían que discernir los dos puntos de vista, analizar, ver quién tiene un punto más convincente, quién tiene un punto más concreto, generar su propia opinión y utilizar apoyos textuales, etcétera, etcétera, para, para concretar su argumento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a explorar el Internet un poquito y vamos a aprender a discernir la información de lo que leemos y el mensaje que nos quiere dar el autor y el objetivo que tiene el autor hacia nosotros al utilizar cierto lenguaje y al utilizar cierto vocabulario. Entonces, si se acuerdan en el examen, cuando hicimos el examen nomás por hacerlo, nos preguntan acerca de cuál es el objetivo del autor o el autor qué quiere decir con esto. Entonces nosotros vamos a analizar ciertas lecturas, ciertos artículos y vamos a analizar su lenguaje y de ahí vamos a discernir qué es lo que busca el autor o qué impresión quiere que el autor tengamos sobre el tema. Y si podemos encontrar perjuicios o si es neutro, si es informativo, si es persuasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por lo fácil. Maestro, yo tengo una pregunta porque me batallo mucho con encontrar cuando es una falacia de las que nos dio, Ujú. ya ve que nos dio diferentes tipos. Sí. Ajá, en encontrar y saber cuál es la falacia que están usando en ese momento. ¿Qué es No, lo que puedo hacer ahí? ah, no, pues es que es práctica con la lectura. Ahora, no es tan importante que sepas nombrarla en sí, sino identificarla, que tú al leerla Ajá. te des cuenta que es una falacia. Quizás no estés segura qué tipo de falacia es, Ujú. pero sabes que hay una falacia. Oh, ok. Sí, Entonces, porque. Ajá. eh, en sí para el examen no necesitas identificarlas. O, perdón, necesitas saber identificarlas, pero no necesitas nombrarlas. Entonces, con el simple hecho que te des cuenta que hay una falacia ahí, ya Ajá. eso ya eso quiere decir que aprendiste a distinguirlas. O sea que no nos van a preguntar en el examen, esta es tal, busca si hay esta falacia en No, el. Oh, ok, no, gracias. eso ya sería, si fuera esta una clase de introducción a la filosofía, sí. Ah, ok. Pero como es una clase de lenguaje, nada más, el chiste es que aprendas a identificarlas, aunque no sepas cómo se llama, pero sabes que hay una. Ok, gracias. ¿Sí? Buenas tardes, maestro. Un poco tarde, pero ya estamos pendientes aquí. Muy bien, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Y otra vez tuve problemas con esta hoja del Drive. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, claro. Ya Bueno, que de todas maneras, yo les digo, les he estado dando estos días, el viernes no lo abrí, el fin de semana no lo abrí. ok, ok. Voy a empezar a revisar el viernes. Sí, es que me dieron otra computadora, pero creo que salió peor. Oh. Sí, así Pero pasa. bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Perfecto.
Entonces, como les decía, toda comunicación escrita tiene un propósito, ya sea de informarnos, de persuadirnos, de, ah, de darnos instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el lenguaje que utiliza, las palabras que utilizan, van a tener un impacto en el lector y van a crear básicamente una impresión. Entonces, el propósito de la lección de hoy es encontrar esa impresión y ese propósito del autor. Como les digo, vamos a empezar fácil. Vamos a empezar fácil. Fácil, fácil, fácil. No nos interesa eso. No necesito, creo que no lo quitarían ya. Se me hace que ya lo quitaron. Programas, programas, programas. No, parece que ya lo quitaron. Como ya tengo, hace miles de años que no veo una edición, ya no sale primer impacto. Ya no, maestro, solo Ya. está el rojo vivo, que era el que supuestamente lo reemplazó. Oh, es que necesito artículos escritos, no, no tanto bueno, sería buena idea verlos, pero lo que los quiero es escrito, porque pues es una clase de lenguaje. Ujú, ya. Aunque bueno, entonces analicemos un artículo cualquiera. Ujú. Vamos a leer Entonces, a lo que le quiero que le pongan atención es al vocabulario y quiero que noten ciertas palabras y ver si estas palabras atraen una emoción o atraen análisis. Porque acuérdense, si atrae emoción, siempre van a ser palabras exageradas que nos van a hacer sentir. Si atrae análisis, van a ser palabras que nos van a informar. Entonces, vamos a leer el artículo y vamos a tratar de encontrar palabras claves que nos llaman la atención. Pues aquí dice, los 100 niños que limpiaban la sangre de animales de los pisos, la explotación laboral infantil que nadie vio. El caso de explotación laboral de adolescentes migrantes que ha puesto en jaque a la administración de Joe Biden al exponer que este problema incluso ha resultado en la muerte de 12 menores desde 2017, se inició por una denuncia que apuntaba a una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska,
Funcionarios del Departamento del Trabajo abrieron el caso el 24 de agosto de 2022 y una semana más tarde vigilaron esta instalación para observar a trabajadores que llegaban cada noche a limpiar los pisos empapados de sangre y recoger restos de animales que quedaban debajo de las máquinas. Su primer reporte advertía que habían visto a empleados que parecían ser menores de edad debido a su estatura y apariencia. Para verificarlo, volvieron a esa planta con órdenes judiciales y cámaras fotográficas. Fue una inspección sorpresa que incomodó a los supervisores de la empresa Packer Sanitation Services Incorporated. No tengo nada que ocultar. Lo que sea que sucedió antes de comenzar a trabajar con la empresa, no lo sé, dijo uno de ellos durante el recorrido de los oficiales federales, según se lee en un reporte que incluye en una demanda que el Departamento de Trabajo interpuso contra PSSI. El caso fue sometido en el Distrito de Nebraska de la Fiscalía Federal y se resolvió a mediados de febrero, cuando la contratista aceptó pagar una multa de 1.5 millones de dólares por haber empleado a 102 menores de 13 a 17 años para limpiar 13 procesadoras de carne en 8 estados. El caso de PSSI es solo la punta del iceberg. El Departamento del Trabajo informó que casi 4,000 niños migrantes han sido explotados laboralmente en este país el año pasado, lo que significa un aumento del 69% desde 2018. El problema creció durante los gobiernos de Trump y de Biden, cuando miles de menores cruzaron solos la frontera y se integraron a la fuerza laboral para pagar las cuotas de los coyotes que los trajeron desde Centroamérica, mantenerse aquí y enviar dinero a sus familias. Más de 800 empresas aprovecharon esa mano de obra barata e incluso pusieron a esos adolescentes a realizar trabajos muy peligrosos según el gobierno federal. Una investigación del periódico The New York Times fue más explícita y puso los reflectores sobre más de 100 niños migrantes que se dedicaban a lavar platos, repartir comida, hornear pan, construir casas, lavar sábanas de hoteles, confeccionar prendas de vestir y fabricar autopartes. Estos menores usaban permisos de trabajo falso que ocultaban sus verdaderas edades y nombres. En tanto quienes los recibían en Estados Unidos les exigían trabajar, el gobierno no tomó el problema con seriedad y las empresas evitaron sanciones culpando a sus contratistas, según el reportaje del Times. El diario neoyorquino afirma que algunas compañías cuyos productos fueron hechos con trabajo infantil son Ben & Jerry's, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, Walmart, Whole Foods y Target. En respuesta a la investigación del Times, la administración Biden anunció que implementará acciones más agresivas para combatir este tipo de explotación laboral y advirtió que se enfocará en las empresas que se están beneficiando del problema. Su iniciativa incluye realizar nuevas investigaciones en zonas del país donde se registran más casos y plantea solicitarle al Congreso que aumente las multas. Actualmente, si se verifica la infracción, deben pagar $15,000 por cada menor que haya contratado
perdón, que se haya contratado indebidamente. Todos los niños de este país, independientemente de sus circunstancias, merecen la protección y el cuidado que esperaríamos para nuestros propios hijos, dijo en un comunicado Javier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, una dependencia que el año pasado recibió a más de 130,000 menores no acompañados, 3 veces más que hace 5 años. Pero el trato que recibieron esos 102 adolescentes que estaban en la nómina de la empresa PSSI no era precisamente el más digno. A pesar de sus rostros y cuerpos infantiles, sus supervisores les exigían trabajar tan duro como sus compañeros adultos y enfrentar los mismos riesgos. Algunos menores dijeron en las entrevistas con los inspectores que limpiaban la procesadora de carne de 11 p.m. a 7 a.m. sin tener un solo día de descanso. Otros revelaron que se habían quemado las manos con los químicos o que dejaron de estudiar por cansancio. Debes estar preparado para soportar temperaturas extremas y cambiantes de caliente a frío, resistir la humedad y trabajar con químicos, advertía un video de SSI que veía el nuevo personal. Tienes que trabajar alrededor de peligrosas máquinas, usar químicos potentes, trabajar en las alturas y mantenerte alerta todo el tiempo, agregó la grabación, que esta semana seguía en YouTube. Además de las entrevistas, los oficiales del Departamento del Trabajo verificaron las edades de estos menores, solicitando registros en las escuelas a las cuales acudían. Varios estaban inscritos en la preparatoria Grand Island Senior y en la secundaria Walnut en Nebraska, que están a pocas millas de la planta, marcaban su salida laboral y se iban directo al instituto, por eso se dormían en clase. Uno de ellos, identificado como Niño B, confesó que lo contrataron cuando tenía 14 años, que su jornada era de 11 p.m. a 5 a.m. y afirmó que trabajaba hasta 6 días de la semana. Su labor era limpiar máquinas usadas para cortar carne. Lo hizo desde diciembre del 2021 hasta abril del 2022, mientras estuvo matriculado en la escuela Walnut. El reporte del inspector indica que este adolescente le dijo que se quedaba dormido en clase o falta de escuela por los desvelos y que además sufrió lesiones por quemaduras con químicos. Un escaneo facial que comparó las fotos de sus credenciales de empleo y de su estudiante verificó su verdadera fecha de nacimiento. Otro menor que también se había lastimado con químicos. Él tomó el trabajo cuando solo tenía 13 años. En su momento fue el más pequeño de todos. Su tarea, describió, consistía en limpiar un piso que solía estar teñido de sangre. Su horario era de 11 a 7, aunque a veces salía a las 5 y podía dormir unas horas. También revisaron sus credenciales de trabajo y la escuela. En ambos sitios puso la misma persona como contacto de emergencia. Cuando los inspectores recorrían la planta de Grand Island, escuchaban con dificultad lo que les decían estos adolescentes debido al ruido de las máquinas. A pesar del vapor por el agua caliente que limitaban su visibilidad, pudieron identificar a los empleados con rostros infantiles y los fotografiaron. Niño 1, como lo registra en el informe, dijo que hacía poco había dejado de asistir a la preparatoria porque estaba cansado y estaba trabajando. Con base a los reportes laborales y los de su escuela, se determinó que había tomado el empleo PSSI desde que tenía 17 años. Cuando estaba a punto de concluir la jornada laboral, ya por la mañana, los inspectores se acercaron a un empleado que parecía ser menor de edad, indica el reporte del Departamento del Trabajo. Fue evasivo,
solo les dio un número de teléfono y un correo electrónico. Negó estar inscrito en la escuela y se fue de la entrevista alegando que su transporte lo estaba esperando. Más tarde, confirmaron que también era alumno de la preparatoria Grand Island Senior High y que tenía 17 años cuando comenzó a trabajar en el tercer turno el 13 de octubre del 2022. Otro menor explotado, niño M, fue entrevistado en la planta y afuera de la preparatoria Grand Island Senior, donde confesó que tenía 17 años y que desde hacía varias semanas limpiaba el matadero. También admitió muchos otros estudiantes también trabajan para PSSI, señala el reporte. Hasta la publicación de esta nota, funcionarios de la Escuela Pública Grand Island no respondieron a las preguntas enviadas por Univision Noticias sobre las medidas que estaba implementando para identificar y ayudar a estos estudiantes. Por error, una empleada del distrito envió un correo electrónico interno a este medio en el cual indicaba que no se estaban respondiendo los cuestionarios de la prensa. Amablemente decimos que no, y el apellido de un empleado, usaré el mismo lenguaje que se ha usado con otras solicitudes similares, se leía el email. Entonces, hasta ahorita, ¿qué impresión nos ha dado el artículo? Es como emocional, trata de poner algo de emociones, ¿no? Dice sobre Maestro. Porque habla de como jornadas laborales muy peligrosas y como cuidar a los niños como si fueran nuestros y también como el trato que les daban un trabajo muy duro y que algunos dejaron de estudiar por el cansancio y Bueno, también porque algunos se dormían, algo así en las escuelas. Y no, que pues sí, esas son citas textuales, o sea, porque eso de tratar a los niños como a los nuestros está entre comillas. Está citando a Javier Becerra. Pues yo pienso, maestro, de que como es un tema sensible porque se trata de niños, ya en sí el tema es un poco emocional. Ahora que se pongan a redactar lo que ellos pasan con tal de tener trabajo debido a los problemas pues de migración y todo eso, pues ya es una parte más sensible porque que te digan, un niño trabaja, uno lo puede como asimilar, pero que te diga que trabaja horas laborales pesada o en lugares pues que no es apto para menores de edad o que hacen un trabajo de adulto, pudiendo estar en una escuela, pudiendo estar jugando, ya es un tema sensible en sí. De hecho, pues, ¿verdad? Por lo que es que hablan de los niños. Describe las cosas, pienso que sin exagerar, no hay tanta falacia en lo de la descripción, pero sí, pues es un tema ya sensible por lo que se trata de niños. No, pues es que en este sentido vamos a separar un poquito lo que es la temática en sí de lo que es el objetivo del autor. Ujú, Entonces, como dice usted, sí es un tema delicado, sí. que quizás traiga emociones por el simple hecho de ser el tema que es. Sin Ujú, embargo, lo que yo voy es analizar más como el vocabulario que utiliza el autor, ¿sí? ok, ok. Entonces, es un tema sensible, sí, pero a su vez tenemos que ver cómo es que el autor del artículo lo está manejando. Ahora, aquí hay varias frases y varias circunstancias donde yo encuentro cierto manipulación y es una manipulación sutil. No sé si alguien más lo haya notado. Sí, Sí, maestro, aquí también puede haber una falacia sobre las leyes de Estados Unidos que hablan de mucha libertad, muchos apoyos a la niñez y se ve que en el propio país están explotando a los niños. Y esto no es nuevo porque hay una película guatemalteca en la que narra esto hace más de 7 u 8 años. sí. No recuerdo el nombre de la película, pero es la que 3 niños vienen, los matan en Arizona 2 y solamente uno llega y se mete a trabajar precisamente limpiando carnicerías.
Sí, No sí, es esa nuevo. película, sí. ¿Sí No, la sí, vio? esa película. Sí, Sí, pero bueno. sí, pero eso no lo Entonces, está tocando el autor. O sea, acuérdense que no, aquí sí, vamos a enfocarnos en lo que a es lo el que dice el autor. artículo. Sí. Sí, el artículo, y el artículo sí es descriptivo únicamente, pero en beneficio también, y no menciona más de la explotación, sino como que es contra las propias embarcadoras. Es lo que yo observé. Sí, él está como haciendo mención hasta en el gobierno, pues que el gobierno permite estas cosas que pasan en las empresas porque no tienen una, por decir así, una regulación tan seguida o no van a checarlas tan seguida, a ver a qué tipo de gente están contratando. Y también ataca en parte al gobierno de Biden y el de Donald Trump. Entonces aquí ya ahora sí estamos viendo un poquito más de las características del artículo en sí. Ya estamos viendo cómo se está formando la caracterización del problema mediante el autor. Entonces, como les digo, para mí hay tres elementos principales. Ya me mencionaron uno. Bueno, dos. Falta otro. Las leyes que protegen a las agencias de demandas, con dinero que van a ganar. Ah, en cierta manera, sí, pero dentro de lo que es el artículo, o sea, sí, bueno, voy a hacer la pregunta más directa. ¿Hacia quién tiene el autor más perjuicio? Hacia el gobierno, Y si lo vemos de manera objetiva, ¿quién tiene la culpa en realidad? El gobierno. La empresa, La empresa. sí. Entonces, si vemos al autor, el autor culpa al gobierno Sí. de algo que cometió la empresa. Ujú. Hay como una cortina de humo, maestro. Hay una cortina de humo, exactamente. Entonces, habla de la explotación infantil. Habla de que estos niños los ponen a trabajar en situaciones peligrosas. Pero ¿quién los contrató? La empresa. ¿Quién los puso ahí? No fue el No, gobierno, Bueno, los sí, contrató la empresa, quien los los puso ahí. contrató la empresa. Ujú. pero a través de una supuesta contratista. No, sí Ujú. pues, pero es donde nosotros podemos ver que el énfasis del autor ya tiene matices políticos Ujú. hacia Económicos. un lado y económicos. Sí. Aquí el autor se va en contra del gobierno y más de la administración Biden porque menciona a Trump, pero si Ujú. notamos en esta parte, en la primera parte, inmediatamente empieza a hablar de Biden. Más aparte, dice él que manda un email a la escuela, pero en ningún momento le pide explicaciones a la empresa o le da seguimiento a los contratistas. Entonces, aquí esta persona lo que está haciendo es que está guiando al lector a culpar a una parte, pero no culpar a la otra cuando ambos en realidad tienen culpa, porque sí, el gobierno tiene que ser más estricto con las empresas, pero a la vez las empresas son las que empezaron a contratar menores a sabiendas de que son menores. Sea el contratista, sea en sí la empacadora, sea quien sea, el que decidió firmar y decir sí vente a trabajar es el culpable principal. Porque también podemos, si fuéramos más, bueno, si leemos artículos de derecha extrema, porque este es a la derecha, culparían a los mismos niños. Entonces O- aquí Univisión es derecha, pero no es derecha extrema. Entonces básicamente culpa al gobierno, pero no culpa a la empresa. Ahí es donde podemos ver cómo el autor del artículo básicamente ya está ayudándole a la audiencia a formar una opinión. Ujú.
porque en realidad nos está presentando los hechos, sí, pero también está inyectando sus propias ideas de manera muy sutil. Y es donde nosotros tenemos que poner atención, como les digo, en el tipo de vocabulario y en la estructura del artículo. Maestro, Sí, ¿puedo opinar algo? Yo claro. miro también como que está manipulando a las personas para que vayan como directo a la escuela, checar que la escuela esté mal, cuando en realidad pues no es horario ni de la escuela, no es horario, están haciéndolo en tiempo que no es pues de la escuela. Responsabilidad pues Sí, sí, sí. los en la noche y de una manera que otra pues está enviando para que nos enfoquemos en la escuela Ujú. y no en las empresas. También, Um, maestro, como usted dice, que hay, disculpa, compañera, que hay una cierta responsabilidad sobre los gobiernos de donde provienen también estos niños. Él no hace una mención exacta, pero también de dónde vienen los niños de países centroamericanos o X países donde hay hambre y los gobiernos no hacen nada por proteger a la población y la población más tangible son los niños, pues. No, pues en cierta manera. Y la otra cosa de la que no se habla, no se discute aquí es de los tutores de estos niños. Ujú. Que seamos honestos. Los mismos tutores que les tocan o los familiares con los que llegan son los que los empujan también a hacer esto. Exactamente, desde nuestros propios países estamos mandando a nuestros hijos a la muerte prácticamente, porque sí es un país de oportunidades, maestro, pero imagínese esos 3 niños que vinieron y solo uno sobrevivió. O sea, yo como madre, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo, primero que nada, pues se eduque, estudie y luego pues pueda él solventar su vida en vez de mandar, y no así, lo mando yo a que solvente la mía? No, pues así Es un pasa, pues, tema, o sea, a veces la necesidad, pero sí, o sea, como vemos aquí, lo que quiere hacer el autor es básicamente expiar a los tutores, gobierno. expiar a las empresas y poner la mayoría de la culpa en las instituciones públicas, en el Sí, gobierno. Entonces, sí hay hay responsabilidad para repartir, sí, pero en para sí, todos. pero en sí aquí el autor se está enfocando nada más en una parte y está expiando a la otra. Maestro, Entonces, eso de expiar se refiere al cuando dijo que era un chivo expiatorio, expiatorio. sí. Sí. Expiar pues es disculpar, perdonar, culpar. Entonces, Culpar a uno y o sea, este, como dicen, sobar a uno para culpar al otro. sí, o sea, acuérdate que el chivo expiatorio pues supuestamente la comunidad le echa todos sus pecados y los sacrifica para que entonces esos pecados sean perdonados, por eso es expiatorio. Expiar es perdonar o excusar. Entonces aquí está básicamente usando eso, ¿no? Como chivo expiatorio. Entonces, Hay varias falacias, maestro. sí, hay varias falacias. Entonces no nos están dando ¿cómo se llama? Una imagen completa. Ahora vamos a ver si encontramos esto, en otro idioma, no otro idioma, en otra agencia de noticias, pero fuera de Estados Unidos. Okay. Ahorita que el teclado quiera. Ese es el servicio en español. Latinoamérica, en español.
¿Cómo le pondríamos? A ver si descubrieron esta nota. Al parecer no la cubrieron. Voy a buscarla aquí, maestra, a ver si le ayudo para mandarla. Voy a ponerla en Google porque necesito una fuente neutral. Usted leyó la de Univisión, en Telemundo hay un link. Sí, en Telemundo hay un link, pero va a ser parecido. Ah, ok. Niños Entonces, migrantes desempeñan trabajos QRL, New York Times. ujú. O sea que va a ser parecido, porque lo Ok, que quiero lo es que quiere de otro, de fuera del país. Ok, maestro. de fuera del país o neutral, porque Ok. si leemos, por ejemplo, otra vez Univisión, aunque vamos a leer Telemundo, porque Telemundo como que a veces sí, como que a veces no. Pero También hay uno. vamos a leer cómo lo reporta Telemundo. Dice, el Departamento de Trabajo informó este viernes que en su investigación determinó que la empresa de limpieza acusada de contratar a menores hispanos en plantas empacadoras de carne tuvo un total de 102 niños de hasta 13 años trabajando en peligrosas tareas durante el turno nocturno en mataderos de 8 estados. Packer Sanitation Services Incorporated, una de las empresas de saneamiento de alimentos más grandes del país, deberá pagar 1.5 millones de dólares en multas por ese fracaso corporativo. La compañía dijo, por su parte, en un comunicado que esta sanción se acordó con las autoridades laborales en diciembre, tras una investigación en la que afirmaron haber colaborado. Hemos sido claros desde el principio. Nuestra empresa tiene una política de tolerancia cero contra el empleo de cualquier persona menor de 18 años y comparte plenamente el objetivo del Departamento del Trabajo de garantizar que se cumpla de forma absoluta en todas nuestras instalaciones, indicó el comunicado, informa NBC News. Agregó que tan pronto como se conocieran las acusaciones, llevaron adelante múltiples auditorías adicionales de nuestra base de empleados. La compañía fue acusada de emplear a los menores para, con productos químicos peligrosos, limpiar sierras afiladas, cortadores de cabezas y otro equipo de alto riesgo en 13 plantas empacadoras de carne. Estas plantas son operadas por algunas de las empresas procesadoras de carnes más poderosas del país, incluyendo JBS Foods, Tyson y Cargill. Esas empresas no fueron acusadas ni multadas, según indica un reporte del diario The Washington Post. El monto de la multa lo dicta la Ley de Normas Laborales Justas, que permite una multa de $15,138 por cada menor que ha sido empleado en violación a la ley, según el Departamento del Trabajo. La empresa emplea a 17,000 trabajadores en 700 sitios en todo el país. En noviembre pasado se dio a conocer que había una querella contra PSSI por supuestamente contratar a 31 menores latinos para limpiar en 3 plantas de procesamiento de carne en Nebraska y Minnesota. 25 de ellos, entre 13 y 17 años, trabajaban para PSSI en la planta que
en la planta multinacional cárnica JBS tiene en Grand Island, Nebraska. La investigación contra la empresa había empezado en agosto, luego de que el Departamento del Trabajo recibiera una pista de una agencia gubernamental. Las prácticas de la compañía violarían la ley de normas laborales justas que prohíbe el trabajo infantil opresivo y que los menores trabajen en cualquier tipo de empleo peligroso, según la investigación. La normativa sobre el trabajo infantil del Departamento del Trabajo designa muchas funciones en los mataderos y las instalaciones de envasamiento de carne como peligrosas para menores. Una investigación de Noticias Telemundo reveló cómo era el trabajo de estos niños en la procesadora de carne ubicada en Grand Island, municipio de 53,000 habitantes en Nebraska. Había como de 13, 14, 15 años, 16 estaban muy chavos. No sé si es por los padres o por la necesidad, pero deberían estar estudiando y no trabajando. Algunos mentían sobre su edad, dijo un trabajador de la planta cárnica. El Departamento del Trabajo encontró 25 menores de edad trabajando para esta planta empacadora. El trabajador que habló bajo condición de anonimato por el temor de perder su empleo dijo que veía a los niños diario. Son de Guatemala, de origen maya, indicó. Residentes de la zona contaron que el lugar usual de los migrantes comienzan a trabajar desde muy jóvenes, incluso por debajo de la edad legal para hacerlo. Dada la necesidad económica, el salario mínimo en Nebraska es de $9 la hora. Según la página web de PSSI, un trabajador en planta en Nebraska, en turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, se paga a 19 la hora. Leti García, emprendedora guatemalteca y residente de la zona, dijo que no conocía a los niños empleados por la compañía, pero sabía que se ocupaban y cuál era su horario. Son los que trabajan limpiando todo. El último turno creo que empiezan como a las 11 de la noche hasta las 6 y luego se van a la escuela y estudian. Tal vez por eso se duermen en la escuela, relató a Noticias Telemundo Investiga. Por ley, los menores de entre 14 y 17 años pueden trabajar fuera de horas de clases entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, solo en trabajos muy específicos y, como máximo, 3 horas al día o 18 horas a la semana, según caso puede limpiar máquina pesada. En ningún caso pueden limpiar maquinaria pesada o procesadores de alimentos. Tampoco pueden manipular los productos químicos que, según el Departamento del Trabajo, provocaron quemaduras en al menos 3 menores que trabajan en la planta de Grand Island. 2 de ellos tenían 13 y 14 años de edad. Según la querella en Grand Island, Worthington y Marshall, había adolescentes que trabajaban en turnos de noche de 11 a 6 o a las 8 de la mañana, a veces también los sábados o los fines de semana completos, como encargados de la limpieza del área del matadero, manipulaban productos corrosivos cuando limpiaban maquinaria con sierras. Entonces, si vemos este artículo y lo contrastamos con el anterior, ¿qué es lo que podemos concluir? Que en este sí se pusieron como en comunicación con la empresa y en el otro no hablan nada de eso. Aparte, Que aquí también no hablan casi como del gobierno, y a comparación del otro como él se tenían como su chivo expiatorio como más contra el gobierno y aquí no lo mencionan. ¿qué más podemos concluir? Que también las escuelas hacen menos mención en la importancia de que ellos vayan a la escuela en vez de estar trabajando. Yo pienso que en este maestro dan un punto de vista más, Más objetivo. sí, se expande más en diferentes puntos porque como usted lo mencionó en el otro, inclusive como tutores o familiares,
pues hay alguna responsabilidad, ¿no? Y en este caso menciona lo que es la empresa, la escuela y también los tutores o quien esté encargado de esos niños, que de esta manera pues hay conocimiento de varias ah, partes, que viene siendo la escuela, ellos saben, ven un niño cómo está, que en este caso pues no está rindiendo. La empresa, independientemente de que está presentando una edad falsa, vamos a decir, pues no podemos negar que un niño de 13 años te va a decir que es de 20 y te la vas a creer. Um, um, y lo de bueno, una pregunta, ¿qué es querella? Querella es como queja. Ok, ajá, ya. Y en este caso en mi opinión, se está expandiendo más, se está haciendo más, creo más correcto. La información está como más veredicta, que podemos tener una impresión más, sí, una impresión o tener una idea más real de cómo es que son las cosas. Por qué lado puede uno empezar a trabajar más, reconocer su responsabilidad a cada parte. Entonces aquí la inclinación, o sea, si vemos la inclinación de un autor y la inclinación del otro, ¿a quién consideran que tiene una inclinación más marcada? A las empresas. No, el autor, está hablando del autor. Oh, O sea, si vemos los autores, la manera en que se expresan los autores, ¿dónde podemos ver quién tiene una inclinación más marcada a inyectar una opinión? ¿Quién tiene una inclinación un poco más marcada a más que nada presentar los hechos? De Univisión es como más a poner su opinión y este es como más a mostrar los hechos, ¿no? sí. Esta es más objetiva y la de El Univisión otro era que como estaba más subjetiva. bueno, pero como este ya metieron mucho show, pusieron como demasiada información, como ahí dice que trabajaban 3 horas al día o 18, solamente son 2 horas de diferencia. Trabajaban y como casi es lo mismo aquí que en Estados Unidos, como aquí los pueden meter como hasta el Army, hasta como a los 18, más o menos como a esa edad. Van a hacer mucho trabajo ahí, a lo mejor sí tienen mucha demanda, pero dice también, como en el otro artículo, que les daban, pues les dejaban enviar dinero, hacían todo eso, como trabajaban y estudiaban y dormían, como la vida de un adulto, perdón, de un niño en cualquier país, bueno, en el mundo, va a ser esa, trabajar, enseñarte la vida y todo, pero como aquí están metiendo demasiada demanda como en las agencias, como ahorita que está de moda, pues ganan mucho dinero y los dos artículos están solamente hablando de eso, que están demandando y que están demandando, o las escuelas o a las agencias, y ahí están solamente agarrando dinero, pero sí, pues la vida está difícil, pero como los padres, pues yo todavía O no sea, tengo hijos, pero voy a tener, ¿no? Pero como la vida es difícil, pero ellos tenían beneficios y sí estaban. Están como normalizando, maestro. Sí, bueno, normalizando o desnormalizando, porque, o sea, pero este mando solamente. si yo veo los dos artículos, el de Univisión y el de Telemundo, el de Telemundo lo veo un poquito más limpio, más objetivo, no Exacto. completamente, Sí, no, Sí, siempre porque tienen sus también, malas. porque también tiene sus omisiones, pero es más objetivo en el lenguaje, porque Ujú, utiliza palabras como peligroso de manera apropiada para describir exacto. Ujú, decapitadores, Pasado. para describir maquinaria que pues se utiliza para descuartizar un animal, ¿verdad? sí. Aquí siento que me está presentando los eventos como se fueron desenvolviendo y no me está dando una imagen brusca, porque por ejemplo, el autor de Univisión me dice las manchas de sangre y los suelos llenos de sangre y la sangre. Más explícita, más. Eso sí, eso es para hacernos sentir, para Ujú, traer una emoción fuerte. sí.
Y ya después de hablar de suelos llenos de sangre, habla de que la culpa es de Biden y empiezan a hacer esas conexiones emocionales. En el artículo de Telemundo no se habla de ningún nombre en específico, nada más nos están dando el evento y las empresas. Y esto pasó en estas empresas con estos menores y se llevó a un reporte anónimo para que se investigara y así, así, así. Aquí no se habla del gobierno, que también pues en cierta manera expía al gobierno. Entonces, del lado de Univisión, expían a la empresa. De este lado como que también medio expían al gobierno. Por eso les decía, cuando vamos a buscar un punto de vista, tenemos que buscar un punto de vista balanceado. Del lado de Univisión, lo ponen como si la administración, como si el presidente tuviera que estar cuidando las empresas de día y noche. Como que si él fuera responsable directo que hubieran contratado a esos niños. Esa es la idea que está dando El de Univisión. Univisión. Del lado de Telemundo, no mencionan el rol que tiene el gobierno en ir a inspeccionar, aunque no les den quejas, ir a inspeccionar y ver lo que está pasando. Entonces, sí hay perjuicio en ambos lados, uno hacia un lado, otro hacia el otro. Cada quien tiene quiere expiar a su parte favorita, como lo queramos ver. Sin embargo, yo al analizar al analizar el artículo, veo que Univisión es un poco más, que Telemundo es más neutral. Sí. Ya, sí, yo pienso eso también. ¿Alguien más? Maestra, yo terminé concluyendo lo mismo con el archivo que nos dio a estudiar, porque las dos opiniones tienen su propia beneficio sobre lo del medical, y al final pues cada quien como que hace su parte para su conveniencia. Y es lo mismo que o sea, que miro pues en este tipo de documento también. Sí, es donde tenemos que poner atención, como les digo, al lenguaje. Sí, De que si el lenguaje es neutro, si el lenguaje no es neutro, si está hacia un lado, si está hacia el otro, y tratar de encontrar esa totalidad. como dice usted, la parte objetiva. Sí, la parte objetiva, exactamente. Porque Sí. como les digo, el Univisión tiene una tendencia a la derecha. Sí. Telemundo sí tiene una tendencia a la izquierda, pero yo noto que Telemundo utiliza un lenguaje un poquito más neutro y no trata de hacer las conexiones tan obvias o las desconexiones tan obvias. Mientras que, como les digo, con Univisión veo que primero habla que de sangre y que de sangre y que de sangre, después habla de Biden y empieza a decir que el gobierno no hizo su trabajo. Entonces se genera como esa El conexión. vínculo, como dice usted, la conexión, ajá. Quiere vincular al gobierno que está manchando de sangre el país, prácticamente. Entonces, es importante nosotros saber analizar la información que se nos presenta, es importante analizar el diálogo que se nos presenta o los textos que se nos presentan y tratar de profundizarlos los más que se puedan, ponerle atención a los detalles del vocabulario y ponerle atención a los posibles, a los posibles mensajes subliminales que existen en la lectura. Porque aquí ya les di varios ejemplos de cómo funciona esto, de ser sutiles con la inyección de opinión y de perjuicios. Entonces es importante cuando uno lee, analizarlo. Ahora bien, hay fuentes de información, entre comillas, que tienen sus perjuicios y sus metas de frente, donde básicamente ellos dicen que básicamente su meta es esa, perpetuar su narrativa.
Hay otros, como en el caso de Univisión, que se dan la máscara de agentes neutrales, pero no lo son. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber si una fuente de información es veraz y libre de una agenda? ¿Cómo podemos darnos cuenta si una nota lo que quiere es informarnos o lo que quiere es manipularnos? Eso lo vamos a hacer utilizando el análisis del lenguaje que les acabo de enseñar. Básicamente vamos a ver el tipo de palabras que utiliza, las conexiones que hace y ver qué reacción quiere que tengamos. Entonces es importante saber distinguir y saber analizar aquello que leemos o aquello que se nos dice. En inglés estoy muy familiarizado con esas fuentes de amarillismo y de manipulación política. En español no tanto, porque pues, desde que vivo en Estados Unidos casi no sigo los medios en español. Entonces ahí sí, pues como que este tema me agarró un poquito en curva. Porque yo las fuentes que expongo cuando daba esta clase en inglés, pues son las obvias, ¿no? Del lado derecha es Fox News y cosas de ese tipo. Del lado izquierda, pues es Raw Story, Talking Points Memo, cosas de ese tipo. En español no conozco muy bien. Ahora de que Univisión es de derecha y Telemundo es medio que de izquierda, pero no tanto, eso sí lo sabía últimamente. Pero ustedes cuando encuentren información, tienen que verla o analizarla y ver el vocabulario que se utiliza. Por ejemplo, a mí y es porque, pues, eso es lo que me comparten a mí en Facebook y es lo que me sale. Una Maestro, vez, sí, es como aprender a ser crítico, ¿verdad? sí, aprender a ser crítico, sí. Una vez, alguien en Facebook compartió un artículo y a mí se me hizo chistoso porque el artículo decía, o el encabezado decía, científicos cristianos recomiendan que los pastores laven el micrófono o limpien el micrófono para evitar que para evitar que otros se infecten de enfermedades. Y a mí eso se me hizo curioso, se me hizo chistoso. Entonces le di clic y empecé a leer el artículo, la manera en que estaba compuesto el artículo. Y decía y lo enfatizaba, científicos cristianos descubrieron que cuando se habla en el micrófono, hay microbios en la saliva que se quedan y pueden tener la capacidad de infectar a otros que utilizan ese mismo micrófono. Y si lo vemos desde un punto de vista objetivo, eso se descubrió hace más de 160 años. Y para una persona que no sabe, piensa que es un descubrimiento nuevo y que es de un grupo específico de personas, cosa que no es así. Porque si se acuerdan durante los debates del coronavirus y todo eso, también en sitios parecidos hablaban mucho de eso, de que los científicos cristianos no estaban de acuerdo con las vacunas o cosas por el estilo. Entonces, a mí eso se me hacía curioso y es donde uno empieza a escarbar y uno empieza a ver cuál es la intención detrás de utilizar este tipo de vocabularios. Porque para mí, si quiero informar a la gente, al público, yo no metería ese tipo de cosas, simplemente diría una buena práctica para no pasar enfermedades es limpiar el equipo de audio
porque hay bacterias bacterias y virus que uno tira con la saliva. O sea, no se necesitaba esta otra cosa, de decir científicos cristianos, cosa que sabemos que quién sabe. Nosotros, si hablamos en realidad de la fe de las personas como Pasteur, pues yo no la conozco, ¿verdad? Yo nomás sé que él solidificó la teoría del germen, pero es donde nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de utilizar este lenguaje y no utilizar un lenguaje más neutro. Entonces, a mí eso se me hace curioso. Otra cosa que se me hace curiosa es cuando dicen, no, es que me discriminan, es que son racistas, es que son homofóbicos. Ya cuando empieza a utilizar un lenguaje de ese tipo, ya hay ya se puede percibir un perjuicio. Entonces, es donde tenemos que ser cuidadosos con las fuentes de noticias que leemos y con el lenguaje que utilizan esas fuentes de noticias. Es importante, como les decía, entender los subtextos del autor y saber la existencia de los silbatos de perro o de los silbatos, no sé cómo se diga en español porque lo estoy traduciendo directamente en inglés, se llama que dog whistles, pues, que es una palabra inocente, pero que tiene un significado macabro detrás, que solamente los que saben, saben. Como eso de lo que les decía de cosmopolita y globalismo y esas cosas que son antisemitas. Entonces, es importante tener todo eso en cuenta. Profesor, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Ah, Estoy de acuerdo casi con todo lo que está diciendo, pero en el caso, vamos a decir, de Univisión, cuando cita presidente y eso, no es responsable un líder, no solamente un presidente, por ejemplo, en una corporación, a una mega corporación, por decirlo así, el CEO de esa compañía es responsable hasta el último empleado, vamos a decir, tiene diferentes plantas, sucursales y eso, y hasta él es responsable hasta del janitor que trabaja en la planta más pequeña. Ujú. Si algo le llega a suceder, el responsable viene siendo el CEO, y aunque esté lejos de él y en la rama, ¿no? Ajá, sí. Y ¿no es así? No, sí, por eso le digo. Sí, sí, Telemundo, no, yo sé, pero, o sea, de que cuando lo cita y eso, yo estoy de acuerdo sí, en que, en la manera en que plantea el caso, ¿no? sí, sí, sí. Pero también tomar en cuenta eso de que el presidente sí tiene cierta responsabilidad en muchas de las cosas y eso, como en eso él es responsable, vamos a decir, de que esas cosas no sucedan porque está bajo su, como dicen, su watch, ¿no? O sea, que él es el que está, el encargado de estar vigilando eso. Sí, sí, sí. Sí, es lo que le decía, pues, es lo que le decía al grupo al principio, ¿no? De que en el caso de Telemundo, Telemundo expía al gobierno. En el caso de Univisión, Univisión expía a la empresa. Porque la responsabilidad es compartida. La empresa por contratar y el gobierno por no estarlos inspeccionando como se debe. Entonces, si lo vemos de una manera objetiva, ¿qué es el propósito de este análisis? Es de que podemos ver los perjuicios hacia el gobierno del lado de Univisión y podemos ver los perjuicios de protección para el gobierno del lado de Telemundo. Entonces, es esa base, ¿no? De que así como dice usted, el de arriba es el responsable y el de arriba es el que tiene que poner a gente capaz en cada lugar para que cada quien haga pues su trabajo de manera adecuada. Entonces aquí vemos que los de la empresa no hicieron lo que debían o hicieron o lo hicieron para sacar dinero fácil y el gobierno no hizo su trabajo para regular la empresa. Entonces, es donde ahí balanceamos los dos puntos de vista, ¿verdad? Porque sí, es donde les digo, notamos que de un lado expían a las empresas y del otro lado expían al gobierno y es donde nosotros debemos de tener cuidado.
Entonces es importante poner atención en eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Voy a pasar lista. Sí. Ok, maestro. Vamos a encontrar los eventos objetivos, lo que pasó en el momento, ¿no? Entonces vamos a ver dónde concuerdan los dos artículos. Los dos artículos concuerdan que la empresa SSI contrató a menores de edad entre los 13 y 17. Los dos artículos están de acuerdo de que estos muchachos iban a la escuela y se quedaban dormidos en la escuela o se salían de la escuela. Los dos artículos están de acuerdo en que los eventos pasaron en Grand Island, en Nebraska. Los dos artículos están de acuerdo de que alguien se quejó y por esa queja fueron a investigar. Entonces, lo que vamos a ver para encontrar los hechos de manera más objetiva es ver dónde están de acuerdo los dos artículos, aunque sean de dos puntos de vista opuestos. Vamos a encontrar la evidencia factible dentro de aquello donde tienen una descripción parecida o una descripción igual. Entonces, en este caso, aunque los dos artículos presenten dos puntos de vista opuestos, están de acuerdo en los eventos básicos. Entonces, para yo discernir la verdad de los eventos, es donde voy a ver dónde es donde están de acuerdo y dónde es donde hay discrepancias. Y ver qué tan grandes son las discrepancias y si las discrepancias son lingüísticas o las discrepancias son de hechos. Entonces, aquí está bien, maestro. ¿sí? Está bien, Entonces, gracias. sí, de nada. Entonces aquí podemos ver que ambos artículos nos describen características iguales. Menores trabajando en plantas procesadoras de carne, limpiando la maquinaria para descuartizar a los animales con químicos peligrosos. El departamento del trabajo investigó que se está multando a la empresa y se están viendo otros casos. Entonces ahí es donde ya podemos ver entonces en realidad los hechos, entre comillas, en la palabra realidad, porque la discrepancia es muy poca o nos describen las cosas de la misma manera. Entonces, cuando queremos saber qué es lo que pasa, vamos a ver dónde están los paralelos. Aquí y aquí me hablan de lo mismo, mientras que acá ya lo maquillan con otras cosas, pero es donde vamos a encontrar las cosas, porque acuérdense que en ciertos artículos de noticias también nos dan medias verdades, no nos dan la información completa, porque si nos dan la información completa va en contra de la narrativa del perjuicio que tenga la fuente. Entonces es importante verlo desde diferentes puntos de vista para así encontrar la verdad. Entonces, Está bien. lo que vamos a hacer ahorita, y les voy a dar un poquito de tiempo para que lo hagan, voy a escribir yo un párrafo pequeño de una historia inventada. A ese párrafo pequeño de esa historia inventada, me lo van a tratar de manipular para sacarme una emoción. Vamos a ver si tienen la capacidad de, al observar cómo se utiliza el lenguaje, de discernir el evento y hacerlo, ¿cómo se llama? Perjuicioso, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿Perjuicioso quiere decir malo o cómo? no, perjuicio en este caso siempre quiere decir que siga una agenda.
Ah, ok. Puede ser un perjuicio a favor o un perjuicio en contra. Positivo o negativo. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo simplemente voy a escribir un párrafo pequeñísimo, van a ser como 3, 4 oraciones. Entonces, ustedes me lo van a reescribir. No van a hacer un ensayo gigante porque no me les va a dar 10 minutos, porque me lo van a leer, lo vamos a compartir. Y ver si ustedes tienen la misma capacidad de manipulación del lenguaje. Porque para poder entender cómo lo hacen, también uno debe tener la capacidad de hacerlo. Es como ¿cómo se llama? Me acuerdo de las historias esas de ficción que uno a veces lee, ¿no? O de las películas como de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que el Como un Jedi juego de sabe, palabras, maestro. ¿eh? ¿Verdad? Como un juego de palabras. No juego de palabras, o sea, Como tal un y juego como de está, palabras. no juego de palabras, sino que le van a inyectar Ok. un perjuicio a lo que voy a escribir, porque yo lo voy a escribir bien neutro. Entonces, lo que yo estaba diciendo es de que, por ejemplo, en las Guerras de las Galaxias, el Jedi sabe lo que es este lado oscuro y sabe usar el lado oscuro, pero conscientemente no se va al lado oscuro. Entonces, aquí ustedes, yo les estoy enseñando el lado oscuro, no para que lo usen, sino para que lo sepan identificar. Entonces, la práctica de ahorita va a ser que se me van a ir al lado oscuro con este pequeño párrafo que les voy a escribir. Y como les digo, va a ser tan seco y tan pequeño, que se les va a hacer fácil inflarlo. Entonces, no lo van a hacer así gigante, un gran ensayo, ¿no? Sino me lo van a leer a mí o nos lo van a compartir a la clase para que vean cómo se manipula el lenguaje. Entonces, como les digo, va a estar pequeño y ustedes me van a manipular o nos van a manipular, ¿eh? Entonces tenemos que sacar nuestras habilidades de manipulación. Sí, sí. Es como decir que si no me compra la bolsa, maestro, no me ama. Va a decir, ahí son expertas las mujeres. Ahí está. Seco, seco. Hacer una noticia de... Me van a hacer una noticia, sí, o me van a hacer una noticia de eso. A ver, háganme una noticia de eso. Como les digo, no se van a inventar un cuento entero, pero sí me van a hacer una noticia de eso. Entonces, les voy a dar 10 minutos y como les digo, todos me van a leer su argumento. Muy bien. ¿Quién quiere empezar a llenarnos la cabeza de cosas? Yo, maestro. A ver. Ok. Una niña de 3 años cae del columpio. Ella presenta algunos raspones en las rodillas. Todo esto sucedió mientras ella era empujada del columpio por su hermana menor. La pequeña que se accidentó responde al nombre de Jovita y afortunadamente ella acude hacia su madre, quien le proporciona los primeros auxilios y cuidados. Está muy neutral. Yo lo tengo diferente, maestro. No nos emocionó mucho. Yo también tengo. Así soy yo, maestro. No, está bien. O sea, eso es el chiste, ¿no? A ver.
Yo también tengo a Jovita, una pequeña niña de 3 años, se divertía jugando en los columpios. Su hermana, mucho más menor que ella, la empujaba con mucha dificultad. De repente, Jovita se cae del columpio y se raspa horriblemente las rodillas. Jovita acude a su mamá para que le cure sus heridas y le dé calma. Ah, muy bueno eso. Yo, maestro, al chiquillo, por favor, Irlanda. Sí. Dice, Jovita, una hermosa niña de 3 añitos jugaba muy tranquilamente su columpio. Su hermana la empujaba muy fuerte. Jovita estaba aterrada y cae brutalmente del columpio y se raspa sus preciosas rodillas. Jovita va corriendo ahogada en llanto con su mamá para que le cure las sangrientas heridas que le causó su hermana. Sí, muy buena eso también. Muy buena. Ahora yo, maestro. A ver. Jovita, una dulce y preciosa niña de 3 añitos, yacía alegre jugando en los columpios del parque. Su hermana menor, quien la acompañaba alegremente al mismo tiempo que la empujaba en el columpio. Jovita cae y se tira al suelo a llorar en el piso por haberse raspado sus delicadas rodillas. Jovita corre hacia los brazos de su mamá, quien acude a su encuentro para que la atendiera lo más pronto posible. Está bien también, sí. Profesor, yo, Rosa. A ver, Rosa. Ok, profesor. Dice, en una humilde vivienda vivía una niña de 3 años que jugaba en los oxidados columpios, mientras su hermanita menor la empujaba. Todo era felicidad en ellas, hasta que el viejo columpio se rompió por lo oxidado que estaba, dejando caer a Jovita, así se llamaba la pobre niña. Ella, corriendo, llegó donde se encontraba su anciana madre para que limpiara sus profundas heridas. Sí, también nos llena de imágenes. De emoción, ¿verdad, maestro? Sentimentalmente cargadas, exactamente. Perdón. Maestro, disculpe, yo como reportera me muero de hambre. No, pues, o sea, si trabaja para una agencia de noticias, está bien. Pero si quiere trabajar en Univisión o Telemundo, pues no les falta mundo. Somos buenos echándole crema a nuestros tacos, ¿no? Sí. Maestro, aquí está la mía. A ver. Creo que está un poco, va a ser incompleta, pero está en suspenso, creo. A ver. Dice, en una pequeña comunidad del Estado de México, una pequeña de 3 años resulta seriamente lastimada debido a una negligencia de su madre, al permitir que las dos pequeñas jugaran en los columpios sin ninguna supervisión, ya que Jovita tenía solo 3 años y jugaba con su hermana menor. Sí, también está súper exagerado, muy bien. Muy bien. Sí. Ya no describí el tipo de heridas que sufrió, pero creo que se sintió más dramático, ¿no? Como que la palabra muy malo. Sí, la palabra negligencia, sí. O sea, ahí sí lo escribió para la alarma. Aunque el de Irlanda también está escrito para alarma. Pero sí, o sea, así es. A ver, ¿quién más? Compartan, por favor. Yo, maestro. A ver. Dice, por la política entreguista del alcalde de oposición, Luis Pérez, que ha suprimido muchas áreas recreativas en la ciudad y en donde ha creado espacios comerciales que le benefician a él y a sus familiares. Debido a lo anterior, un par de pobres niñas se trasladaron a un parque lejano de su hogar, donde sufrieron un grave accidente cuando jugaban en los columpios. La madre de estas niñas se enteró del fatal accidente gracias a la oportuna intervención de las damas del Sagrado Corazón del partido opositor, quien su afán de dar protección a las más desfavorecidos de esta ciudad le brindaron el apoyo y las condujeron hasta su hogar, donde la señora madre no se percató de este terrible accidente debido a que estaba viendo sus telenovelas. Aquí sí ya. Está muy bueno, maestro. Lejos. Sí. Y fatal, ¿eh? No con raspón, fatal. no con raspón en las rodillas. Amarillista, fatalista y todo.
Y es un partido político y el otro partido político, ¿no? Sí, Sí, exactamente. está bien. Entonces, Teacher, tipo Jorge Ramos. tipo Sí. Jorge Sí, Ramos, sí, exactamente. exactamente. Contra nuestro gran presidente López Obrador. Imagínense, van a ver cómo le va. A ver, entonces, ¿quién sigue? A ver, aquí en el salón. ¿Alguien se anima en el salón? Nomás son dos. Compañero, No. yo. A ver. Allá lo tienes ahí, corre la más lento. Ahí va. Tobita, una niña de 3 años, estaba sentada en una banca en el parque observando las aves tranquilamente cuando de repente llegó su hermana mayor y sin cuidado alguno le empujó y cayó. Su hermana de Jovita le pidió que no le contara la verdad a su mamá para que la curara y ya y la pudiera llevar al parque de nuevo. No, pues ahí se Y salió de me los quedé un hechos. pedazo. Ahí sí, ya se salió de los hechos. Era Pues sí, manipuladora. ya salió de los eventos. Pero sí, o sea, básicamente de esta cosa tan sencilla podemos hacerla que suene exageradamente mal. Entonces es cuando les digo que hay que tener cuidado cuando lo leemos y tratar de analizar el texto a profundidad. Entonces es importante siempre tener cuidado en lo que leemos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Les voy a poner otra vez algo corto, pero esta vez me lo van a limpiar. Entonces se los voy a dar básicamente ya con perjuicio, pero ustedes me le van a limpiar el perjuicio. Okay. Entonces ahora sí, Juana va a hacer los hechos, limpio. O lo más limpio que se pueda, ¿sí? Pues ahí les va igual, poquito. Ok, maestro. Maestro, ya van a hacer la hora del break. Sí, ya casi. Ok. Sí, Para entonces, entregárselo después que vengamos. sí. Ok, maestro. Ahí está.
Entonces, esto me lo van a limpiar Ok, lo más limpio que se pueda. ok, maestro. Igual el break empieza en 3 minutos. Así que, muy bien. Entonces, ¿quién quiere compartir su versión limpia, sin perjuicios? Yo, maestro. A ver, Ok. Alrededor de las 11 de la mañana, la policía detuvo a unos asaltantes, quienes tenían en su posesión un arma de fuego. Esto ocurrió en una tienda de abarrotes. La propietaria de la tienda es una mujer de 78 años. Ella declaró a la policía que los asaltantes la amenazaron con una pistola mientras le quitaban todo su dinero. Ahora los asaltantes se encuentran arrestados y afortunadamente la dueña de la tienda se encuentra bien, aunque sí se llevó un gran susto. muy bien. Aunque ya lo último ya no. Ok. Pero muy bien, muy bien. Yo tengo, los policías detuvieron a algunos delincuentes. Los delincuentes causaron daños a la propiedad de una mujer de 78 años. Los delincuentes usaron armas de fuego y golpearon a la mujer. Los policías ingresaron a la tienda al tener notificación del evento. La mujer se encuentra bien y los delincuentes fueron arrestados. Sí, muy bien. Ahora también la palabra bien y la palabra delincuente se pueden sanitizar un poquito más, pero está bien. Muy bien. ¿Cómo se podría usar ahí? En bien. Estable. Ok, gracias. Yo tengo una maestra y con eso me despido porque voy a salir. Muy bien. Unos sujetos armados asaltaron una tienda donde la dueña, una ancianita, apenas tenía unos cuantos pesos de la venta del día. Gracias a la oportuna intervención del heroico cuerpo de policía, que en su diario recorrido en las zonas más alejadas de la capital, lograron detener a tiempo a los ladrones y ponerlos a disposición de las autoridades. La anciana, dueña de la tienda, solo presentó una crisis nerviosa y no ameritó intervención médica. No lo limpió lo suficiente. Ok. Es que no utilizó el lenguaje neutro. Neutro. Ok. Muy bien. Bueno, yo me retiro, maestro, porque voy a salir. Vale, pues, nos vemos. Sí, mañana. Gracias. A ver, ¿quién más quiere presentar su versión? Yo, maestro. A ver. Yo puse así, dice, un acto heroico. Dice, policías del área se convirtieron en héroes debido a una intervención rápida y precisa, al percatarse de que una mujer de 78 años, dueña de una tienda, estaba siendo víctima de unos delincuentes y a la vez arrestando a estos. Creo que me queda un poquito incompleta. Pues la parte de incompleta siguió utilizando lenguaje manipulativo al utilizar la palabra heroico. Entonces, Ok. Sí. Tenemos que eliminar lenguaje manipulativo. Oh, muy bien. Ya. En el caso anterior, por ejemplo, ancianita, heroico, capaz, esos son lenguajes, ese es lenguaje manipulativo, que es lo que tenemos que eliminar de ahí. Igual, Maestro, sí. Maestro, disculpe que le interrumpa. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, aquí en lo último que usted me está diciendo, es como nada más yo tenía que ponerle, porque también usted pues el de ella se encuentra bien, ¿verdad? Y consiguió un gran susto. Entonces solamente tendría que ponerle como, por ejemplo, afortunadamente la dueña de la tienda se encuentra en buen estado. Sin afortunadamente. Oh, ok. Oh, ¿tampoco? No, afortunadamente. Ok. Manipulación. Entonces sería así como, y la dueña de la tienda se encuentra en buen estado. ¿Buen estado o estable? Sí. Ok.
Está bien, gracias. De nada. Sí, o sea, palabras como afortunadamente, desgraciadamente, tristemente, son herramientas de manipulación. A ver, ¿quién Oh. más quiere intentar? Maestro, pero como aquí yo que puse una mujer de 78 años, en este caso, bueno, prácticamente aquí lo que tengo que corregir más como porque utilicé las mismas palabras de heroico, Sí. debí haber utilizado otra palabra, pero en cuestión de una mujer de 78 años, porque usted dice que ancianita, eso es como más intenso, ¿no? Es Si hubiera, manipulación. es ok, pero este que estamos haciendo ahorita es prácticamente más neutral, ¿no? No tiene que ser tan manipulador, ¿verdad? No, o sea, exactamente. O sea, el primer ejercicio era para manipular. Ajá, sí. El segundo ejercicio es para saber limpiar, para saber distinguir las palabras que son adecuadas para comunicar y las que no. Entonces, aquí estamos haciendo lo opuesto, ¿no? En el primer ejemplo, o en el primer ejercicio, les doy eventos secos tal cual. Ya ustedes me los revuelven para manipularlos. En el segundo ejercicio les doy una manácata de manipulación emocional para que me lo limpien, nada más me dejen los hechos. A ver, yo, maestro Irlanda, por favor. A ver, Irlanda. El cuerpo policíaco detuvo a unos criminales. Los delincuentes asaltaron una tienda de una mujer usando armas de fuego. La policía detuvo a los delincuentes y no hubo bajas humanas. Sí. Ahora, la palabra delincuente les falta presunto. Sí, soy testiga. No, y aún así, hasta que no se compruebe en una corte. Sí, ¿verdad? Maestro, ahorita que menciona eso, ¿cómo va un dicho que dice que no se comprueba lo negativo? ¿Cómo va? Que no se compruebe, soy inocente. No hay un dicho que usted tiene. Oh, que no se puede comprobar un negativo. Oh, eso, no se puede comprobar un negativo. Sí, sí, sí. No se puede comprobar un negativo. A ver, Maestro, ¿puedo yo? A ver. Ok. Los policías lograron detener a unos hombres que presuntamente asaltaban la tienda de una mujer de edad, siendo esta su única manera de sustento. Esta fue amenazada con armas. Gracias a la intervención oportuna de los policías, está a salvo la señora y los hombres bajo arresto. Todavía tiene manipulación. Porque al decir... Intervención oportuna. No. Al decir esta es su única manera de sustento de los criminales o de la señora. Ajá. Claro. Más aparte utilizar la única... Pues de los criminales, maestro. Sí, también. Como yo lo entendí es de los criminales. Sí, maestro, tiene razón. Entonces, es oraciones más concisas y tener cuidado dónde ponemos, o sea, la narrativa, ¿no? Sí, es como para seguir las ideas que usted puso, entonces en otra voy a analizarla mejor y hacerla de manera generalizada, no tal vez siguiendo la secuencia, sino relatando el relato de cero, como dicen. Exactamente. Exacto. Maestro, pero aquí en esto es como que cuesta más trabajo ser neutral, ¿no, maestro? Sí, pero es lo que debemos hacer. Pues, debemos de ser neutrales en este caso, porque la función aquí es informar. La función aquí es hacernos pensar, no hacernos sentir. Porque yo sé, o sea, como en los artículos que leímos al principio de la lección, se pueden hacer emocionalmente cargados porque ya es un asunto delicado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlos menos cargados y ser objetivos? A ver, el mío, maestro. A ver. Dice, el día de hoy la policía municipal acudió a un llamado de robo de una tienda, la cual era atendida por una señora de la tercera edad. La policía actuó de manera rápida, poniendo así a los implicados bajo arresto. De manera rápida, no. Lo demás está bien. Gracias. Sí.
ver, ¿quién más? Yo, maestro. A ver. La policía detuvo a unos delincuentes que asaltaron una tienda, la cual pertenecía a una mujer de 78 años y se encontraba allí en el momento del atraco. Los delincuentes estaban armados. La policía se dirigió al lugar al detectar el evento. La mujer se encontraba bien y los delincuentes, la mujer se encuentra bien y los delincuentes bajo arresto. Igual presuntos y en vez de bien estables. Ah, ok. Gracias. A ver, ¿quién más? Recuerden que aquí lo que hacemos es no querer hacer sentir, sino informar, presentar los hechos, ya para que la persona formule su propia opinión basada en los eventos, ¿no? Porque yo al utilizar palabras como malhechores y escoria y malandro, ya estoy inyectando una opinión, ya estoy inyectando un perjuicio, y al llamar que el heroico cuerpo de policía, ya también estoy inyectando un perjuicio, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar un lenguaje para presentar la información, vamos a utilizar un lenguaje lo más libre de perjuicio posible, lo cual sé que es difícil, y aquí los estamos haciendo medio exageradones, pero básicamente de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo la tesis para mi maestría, ¿no? A veces me devolvían ciertas cosas porque me decían que esa palabra no era adecuada. Y uno cuando habla, así, pues, comúnmente, ¿no? Como que piensa uno cómo no es adecuada, pero ya lo piensas bien, lo analizas y resulta que no es adecuada. Como me decían, o sea, y suena medio ridículo, pero es que en realidad, como les digo, hay sutileza en las palabras. Yo le puse en una de las oraciones, el estudiante contestó bien. Y me dice la profesora que me asesoraba, dice, no escribas bien, porque bien tiene una carga moral. Escribe correcto o incorrecto. Y yo como que, bueno, pero es cierto. Porque la palabra bien es pesada. ¿Y es como de bien y mal? ¿Como Mal. tipo religioso también o no? No, pero de todas maneras el decir que algo está bien o que algo está mal, ya tiene una carga moral. En el caso, pues, de la escuela, ¿no? Pero decir que es correcto o incorrecto, nos apegamos al procedimiento. 2 más 2 son 4 y es correcto. 2 más 2 son 4, está bien, tiene una connotación un poco diferente. Entonces, simplemente nosotros tenemos que poner atención en, como les decía anteriormente, en nuestro público y la intención del escrito. En este caso, tienen que utilizar la razón y el razonamiento, no los sentimientos. ¿Alguien más quiere participar? Yo. A ver. La policía detuvo a 2 ladrones que intentaron robar una tienda de abarrotes de una anciana de 78 años. Las autoridades reportan que todo está en orden y que solo quedó en un gran susto. Igual, gran susto, ¿no? Anciana tampoco. Faltó presuntos. Le había puesto, los ladrones quedaron bajo condena. No, tampoco. No. Bajo arresto está bien, o detenidos está bien. Condena, ¿no? Porque no me iban tiempo. Oh, bueno. Sí. ¿Preguntas o comentarios? No. Mañana nos vamos a alejar del lenguaje seco y vamos a hablar un poquito más de lenguaje figurativo y análisis literario, así que la lección de mañana ya no es tan seco y de un análisis así intelectual crudo. Ya mañana
sí podemos dejar volar la imaginación un poquito más. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? Como un 7, tal vez. 7. Y como les digo, todavía no abro el folder, así que tienen tiempo de ver lo que han escrito, modificarlo, corregirlo, darle su leída 2 o 3 veces. Cuando escriban en casa, léanlo en voz alta, y en voz alta se van a dar cuenta si tiene sentido o no, obedeciendo la puntuación que escribieron. Ya en el examen yo sé que no se puede hacer eso, pero lo pueden tratar de leer en voz alta en su mente. Porque cuando uno lee algo que uno mismo escribió, pues tiene sentido. Pero ya al oírlo en voz alta o cuando se lo lea uno la computadora, ya oye, entonces no, pues como que aquí le falta o le sobra o que hay que cambiar aquí y acá, ¿no? Muy bien, pues si ya no hay nada más que decir, nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Maestro, ¿qué día vamos a tener examen de el tema? ¿De cuál? De, como dice, de estar leyendo.